Gracias, buen día amigos y amigas de Eternidad del Corazón. Gracias al Señor una vez más por poder estar aquí mirando su verdad, su palabra, ¿cierto? Y que sea un sitio donde podamos entender no de una forma difícil los dichos del Señor, creyendo que cuando uno mira y estudia su verdad, el Espíritu Santo interviene poderosamente. Eso vos tenés que tenerlo siempre. En el momento que vos conectás con las Escrituras, te estás exponiendo favorablemente a toda la plenitud de Dios en tu vida, a todo el poder de Dios en tu vida, donde vas a ser iluminado, vas a aprender, ¿cierto? Donde vas a tener momentos de quebrantamiento, donde tu persona se va a dar cuenta, vas a entrar en un razonar en lo cual muchos velos que vos y que yo lógicamente estorbaban ante una situación, ante una circunstancia, y vas a poder ver tal vez esto que pasó en mi vida, si hubiera tenido esto no lo hubiera hecho, por ejemplo, pero ya lo vas a juzgar no de una forma con tristeza, sino verdaderamente con gran gozo, porque vas a poder ver una verdad, y como dicen muchos, te va a caer el 20, ¿no? En muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque Dios conoce el interior del hombre. Dios conoce el interior del hombre, el interior de la mujer, conoce el interior del niño, de la niña. En este mismo momento Él conoce el interior de todos los seres humanos que están caminando esta tierra, ¿sí? Eso es así, ¿cierto? Después está la persona, ¿cierto? Como nosotros, en el cual rompemos todos esos paradigmas de propaganda, de oferta que hay en las religiones, y entramos al hueso, que es su palabra, que es lo que Él dijo, lo que Él habló, donde vos entras en un contacto directo, sin ningún tipo de intermediario, sin ningún tipo de condicionamiento, ¿cierto? Entras al texto, ¿cierto? Y ahí vas a encontrar grandes verdades, ¿cierto? Del mundo espiritual en el cual fuimos constituidos desde antes de la fundación del mundo, dice. ¿Y por qué te tengo que hablar estas cosas? Porque el Señor quiere que ensanchemos un poquito nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para que en nuestras vidas todo eso que afectó en otro tiempo, ¿cierto?, entremos en esa reconciliación con Dios y su verdad, ¿cierto?, en la cual, como un padre, ¿cierto?, Él nos va a conducir y nos va a llevar, como dijo el rey David, ¿cierto?, a lugares de reposo, ¿cierto?, donde Él nos va a apacentar, donde su vara y su cayado nos infundirán aliento, ¿cierto?, que es eso lo que necesitamos, ¿cierto? Hoy en día nosotros podemos tener todas las cosas, pero no podemos tener el poder para poder disfrutarla. ¿No te ha pasado por ahí de que vos tenés justo lo que anhelaste hace mucho tiempo, lo tenés hoy en día, pero es como si fuera nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que ensanchar en nuestras vidas, y es nuestro corazón. Tal vez hemos crecido, tenemos muchos años ya de vida, pero todavía nuestro ser interior, ¿cierto?, está desarmado, está como no digo discapacitado, está incapacitado para poder disfrutar el momento.
¿cierto? Poder disfrutar verdaderamente con lo poco o lo mucho que tengamos. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, el segundo libro escrito por el doctor Lucas, un hombre que ahí fue puesto por el Señor para escribir el Evangelio, y él pudo constatar las sanidades del Señor, ¿cierto? Por algo Dios pone un doctor ahí en ese lugar, aunque él no llegó a ser un apóstol, ¿cierto? Pero fue un participante en todo lo que tiene que ver este cambio de dispensación, dicen muchos, ¿cierto? Los que dicen muchos maestros, dispensación. Por ahí a mí no me gusta entrar mucho en doctrinas, en todas esas cosas, porque las doctrinas generalmente pues, fueron buenas y están marcando, digamos, lo que creemos. En cierta forma, si nos quedamos mucho tiempo ahí, hay un peligro de minimizar la palabra en 10 mandamientos, ¿cierto? Ese es el gran problema muchas veces, cuando nos detenemos mucho en un lugar, aquellos que nos gusta estudiar las Escrituras, ¿cierto? Transformamos el Evangelio en los 10 mandamientos, ¿sí? La Biblia tiene muchos libros, ¿ok? La Biblia tiene muchos libros, tiene mucha escritura, hay mucho material ahí. Aún el Señor dijo en su palabra, de que si tenía que escribir todo lo que Él hizo, no alcanzarían todos los libros del mundo, ¿cierto? Pero acá tenemos esto, que es verdaderamente algo muy rico para nosotros, es un legado a través de los tiempos, y que bueno, que esta cultura hoy en día nos da acceso, ¿cierto? Este libro Los Hechos, ¿cierto? Va a marcar mucho las cartas. Después, bueno, de acá vamos a ver la historia de Pablo, la historia de Pedro. Algo muy curioso, el primero que va a predicar a los gentiles, ¿cierto? Es Pedro, ¿cierto? Cuando Cornelio tuvo una visión, ¿cierto? Entra en un éxtasis, ¿cierto? Vamos a ver muchos puntos. Cuando Dios le muestra a Pedro que todo lo que la religión hebrea creía que era inmundo, dice el Señor, yo ya lo santifiqué, mata y come, Pedro, ¿cierto? Bueno, este es un tiempo de matar muchas cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Estoy hablando a nivel particular, ¿cierto? Así que bueno, esto es una invitación para que vos entres en este viaje, ¿cierto? Por el libro de los Hechos. Hechos 1. Hechos 1. Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Cuál fue el primer libro? Acá cuando habla estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús enseñó. Eso está hablando, hay un libro que yo escribí antes, dice, ese es el Evangelio de Lucas. Acordate siempre. Cuando acá comienza con esto, acordate que se está refiriendo al primer libro que él escribió. Este es el segundo libro de Lucas, ¿sí? Del doctor Lucas. Desde el principio, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo, ¿cierto? Eso fue el primer libro hasta que Jesucristo se fue con el Padre. Ahí ya te está marcando algo, ¿cierto? Jesucristo, ¿dónde está? Con el Padre, a la diestra del Padre. Y vos, una de las cosas que te tenés que armar en tu pensamiento, que a medida de que vos vas dándole lectura a este libro, Dios puede obrar en tu vida grandemente. Yo no te estoy diciendo un evangelio como hoy en día de ofertas que hay. No, vos como persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra es medicina, es alimento para tu ser interior. Esto te va a ensanchar. Viste que hay muchos que buscan
a través de los sacerdotes orientales, qué sé yo, hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el hombre hay un principio espiritual y ese espíritu. Entonces el hombre, si nadie le habla de esto, ¿cierto? O vos no te interesás en esto, empezás a buscar en otras cosas, ¿cierto? Eso que la Biblia misma y la palabra te lo va a ir dando, ¿cierto? Entonces esto te va ubicando que ese ser poderoso llamado Jesucristo, hoy está a la diestra de Dios. No es que está sentado a la diestra de Dios vanidosamente ahí diciendo yo acá soy el principal, no, ahí él está trabajando. Él está trabajando, ¿cierto? Por tu vida, por mi vida, por tu familia, ¿cierto? Haciendo que las cosas no sean tan pesadas para vos, para tu persona. Tal vez estás pasando una enfermedad, estás pasando algo. Bueno, Dios está interviniendo constantemente. Él quiere intervenir en tu vida. Pero tenemos que estar en contacto con esto también, ¿cierto? Porque hay muchos que dicen, sí, que oí a Dios, que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios... ¿Cierto? Dios se muestra a través de todas las cosas, pero también acá es donde vos vas a encontrar, ¿cierto? Todas esas cosas que está buscando. No es que vas a encontrar, sino que las cosas que vos estás buscando te van a encontrar a vos, ¿ok? Ellas te van a encontrar a vos. Todo lo que vos necesitas, ¿cierto? Y dice, fíjate lo que dice, ¿no? Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. Ahí ya está hablando de nuestro Señor, ¿cierto? Él es el principio y el fin tuyo, y el Señor va a intervenir en tu vida, ¿cierto? Fíjate vos, acá dice todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Antes de irse, Jesús dio órdenes por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de los cielos. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran a Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, este acontecimiento acá es algo muy, muy, muy poderoso lo que Dios está hablando acá, ¿cierto? Que después de que Él murió, se le apareció a muchos, ¿cierto? Antes de irse, dio Jesús órdenes por el Espíritu Santo. Acá el Espíritu Santo entra en una actividad verdaderamente muy, muy, muy grande que se extendió hasta estos días y se está extendiendo hasta estos días, ¿cierto? El Espíritu Santo es la persona de Dios, ¿cierto? Que hoy te está habitando en el momento que vos crees, ¿cierto? Por eso dice, esperen unos días, le dice, que por la promesa que había sido dada al Padre. El Señor se le aparece a 40 con su cuerpo resucitado, ¿cierto? Y vamos a ver cómo Jesús interactuaba con ellos, con este nuevo cuerpo que tenía, ¿cierto? Jesucristo, Dios, hombre. Que ahí es donde nosotros vamos. Ahí es donde nosotros vamos a estar alineándonos con Él, ¿cierto? Por medio de que creemos, ¿cierto? En Cristo. Él es el que hace esta obra poderosa en nosotros, ¿cierto? Y nos va llevando hasta que nosotros dejemos esta tierra o nos lleve, ¿cierto? Venga el arrebatamiento, que eso es otro punto que vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Estamos en un proceso de santificación, ¿cierto? Donde hay cosas que vamos a ir revisando de tiempo a tiempo. ¿Por qué? Porque el espíritu que nace nuevo dentro de nosotros va teniendo una actividad y va corrigiendo, va renovando, nos va dando la fuerza en nuestra alma, ¿cierto? Y eso va a traer un resultado favorable en nuestro cuerpo también, en nuestro ser, donde va a haber una armonía
¿cierto? Donde va a haber una paz necesaria para que esta santificación se vaya desarrollando, ¿cierto? Así que esto es lo que Jesucristo dice, 40 días, dice que estuvo con ellos ahí, con ese cuerpo resucitado, y ellos conocieron que este era el Cristo, ¿cierto? Y les vino a traer algunas instrucciones. ¿Por qué? Porque por esas instrucciones Él iba a fundamentar, ¿cierto?, un grupo de personas en la cual nosotros también estamos, que es su iglesia, que es su esposa, ¿cierto?, que es esa persona por la cual Él se jugó en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Y nosotros, en el momento que nosotros creímos, no es que vamos a experimentar el poder de resurrección cuando resucitemos en aquel día. No, desde este momento que vos creíste, ¿cierto?, se empieza a manifestar esa resurrección desde tu interior. Entonces, todos los problemas que vos puedas tener y todas las cosas, las soluciones, si bien hay muchas, vienen desde el exterior, la mayoría de las soluciones para tu vida va a venir desde tu interior, porque ahí es el Señor donde quiere hacer algunos cambios, y grandes cambios. ¿Por qué? Porque dice que vos sos el templo del Espíritu Santo. Y si vos sos el templo del Espíritu Santo, mi amigo, mi amiga, ¿qué es lo que te puede faltar? Estas cosas vos te las tenés que apropiar. Una vez que te las apropias, vos vas a ir entrando en el conocimiento. ¿Quién sos? ¿Qué tenés? ¿Y qué podés en Dios? ¿Cierto? No las locuras muchas veces que escuchás por ahí, sino que hay verdaderamente una persona y una identidad en Cristo, hay un poder en Cristo y hay un tener, hay una herencia en Cristo, ¿sí? Esto es muy importante lo que te estoy hablando, ¿sí? Y todo va a ser en amor. Constantemente el Señor va a ir derramando ese amor en tu corazón, el cual va a pelear una batalla dentro tuyo, y eso va a traer un cambio en tu carácter, ¿cierto? Va a traer un cambio en tu carácter. Inexorablemente va a traer un cambio. Quédense aquí, le dijo el Señor, entre otras cosas. Quédense aquí, chicos, para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Este bautismo del Espíritu Santo es mayor, ¿cierto? Es más poderoso. Este es el sello, es una marca que hace Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Esa marca no la puede sacar nadie. Nadie. No hay nadie que pueda evitar al Espíritu. No hay nadie. ¿Sí? Si bien Él no es una persona invasiva, siempre va a estar dispuesto a nuestras vidas. En esos momentos más duros, y en esos momentos más felices, más gozosos, vos vas a poder contemplar juntamente con Él su obra redentora. Y eso es en nuestras vidas. Hay muchos que no los querrán ver, muchos que te verán como una persona común y corriente, y está muy bien. Tal vez no vas a tener vestimenta de gala, tal vez no vas a tener reconocimientos, ¿cierto? Tal vez no vas a tener qué sé yo, credenciales, tal vez no vas a tener muchas cosas, ¿sí? Pero vos no te juzgues según los condicionamientos de esta tierra, ¿sí? Vos sabés que esas cosas son muy pasajeras, ¿cierto? Y aunque muchos le quieren dar un tono más allá de lo que tiene que ser, es eso nada más, ¿cierto? Es algo pasajero, es algo temporal. Lo que a vos te tiene que interesar es tu persona, primeramente, no como una forma egoísta. ¿Por qué? Porque el que primero que tiene que arreglar
es uno con el Señor. ¿Cierto? Esto que trae un arrepentimiento, ¿cierto? Un cambio de pensamiento. Y poder decirle, Señor, perdóname, ¿cierto? Y ahí es una de las cosas que vos vas desarrollando la lectura, vas desarrollando el estudio bíblico. Tal vez un texto chiquito, algo pequeño, ¿cierto? Y todo lo que te digan y lo que yo te digo lo vas a poder revisar por la palabra y vas a decir, bueno, acá hay una verdad, acá no hay una verdad en lo que dijo, ¿cierto? Dice, los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, ¿cierto? Estaban ahí cara a cara con este Dios, ¿cierto? Y hay muchos pasajes que por ahí ¿cómo te puedo decir? Se hace muy efusivo, ¿cierto? Pero acá estabas con Jesús, ¿cierto? Eso verdaderamente era algo admirable. Y ellos hablaban de la forma más natural con Jesús. ¿Por qué se habrá sido eso? Una, porque ellos, ahí es donde se dan cuenta que esa persona que dijo de que iba a venir pronto, ¿cierto? Ahí estaba con ellos. Y lo conocían su carácter, sus maneras, sus costumbres, muchos sabían qué era lo que le gustaba, qué era lo que no le gustaba. Y bueno, ahí el Señor estaba en una charla, ahí el Señor estaba con los suyos, con sus hijitos, y sabía que lo que se le venía a esos hijitos no era nada fácil tampoco, ¿cierto? Pero grandemente Él estaba ahí con ellos, orgulloso de sus hijitos, que eso era lo que iban a ser sal de la tierra, eso era lo que iban a ser luz del mundo, eso es lo que iban a llevar una llave, a abrir una puerta, ¿cierto? Y así llegó a nuestros días. Dice, los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? ¿Cierto? Toda la escritura, amado, toda la escritura apunta a un reino. Desde el principio de los tiempos apunta a un reino y apunta a un rey. Eso siempre cruza toda la escritura, ¿cierto? La inquietud de los judíos era, ¿por qué? Porque en las profecías, Miqueas, Malaquías, Ageo, Ezequiel, Daniel, más que nada, Isaías, ¿cierto? Nahum, Habacuc, Jonás, ¿cierto? En sus textos, como otros, como los salmos, algo riquísimo, que habla y apunta a un reino y apunta a un rey, ¿cierto? Ese rey hoy está en nuestras vidas, se llama Jesús. Y si vos, ¿cierto?, adquirís esto y lo potenciás en tu vida, hay un arrepentimiento en tu corazón, Él viene. Él no desecha un corazón humillado, un corazón contristo, ¿cierto? Todo apunta a un rey. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, ¿cierto? Y dice, los apóstoles estaban reunidos con Jesús. Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Esto estuvo en Mateo 24, por ejemplo. Señor, ¿será el reino ahora, Padre? ¿Para cuándo es? Ahí en ese momento le dijo, no, a vosotros todavía esto es algo que no lo pueden sobrellevar. Eso está todavía, mi Padre lo tiene. Bueno, en este tiempo, con la venida del Espíritu Santo, Dios comienza a revelar en todas las escrituras, a partir del libro de los Hechos, con mucho más claridad, va a hablar sobre ese reino y sobre ese rey, ¿cierto? Y ellos tenían, ¿cuándo va a ser tu reino, Señor? Ese reino es el milenio, para que vos te vayas y de mañana ves que el milenio, bueno, anda por allá por Apocalipsis, ¿cierto? Anda por allá por Isaías, ¿cierto? Por todos esos donde habla un reino. Anda por Miqueas, capítulo 2, el reinado universal de Jehová, por ejemplo. Miqueas,
¿cierto? Muchos hablan. Entonces ellos, como eran buenos lectores y buenos estudiosos del antiguo pacto, ellos sabían que había un reino y un rey que apuntaba a Israel y apunta a Israel, ¿cierto? Entonces, por eso es que acá le preguntaban, eso fue una constante en ellos. ¿Cómo? Se fue nuestro rey, murió el que iba a ser rey, fue crucificado, el que decía que iba a ser el Mesías, ¿cierto? Y ahora resucitó y lógicamente, uno lo habla nada más, pero todo eso que ellos vivieron, la resurrección de su Jesucristo, todas las cosas, y empezaron a resurgir un montón de preguntas en ellos, un montón, y que Jesús tiene toda la respuesta, ¿cierto? Y dice, los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Claro, ellos tenían una parte. Ellos querían el reino y que Israel sea lo que Dios dijo que iba a ser que luz a las naciones, entre otras cosas, ¿cierto? Pero acá hay una cosa que Jesús quería que ellos supieran y que lo iban a vivir, que solamente Israel era esa nación, pero de ahí tenía que salir, ¿quién tenía que salir? Esos predicadores del Evangelio. Tan solamente Israel, no. Ellos iban a ser autores, iban a poner fundamentos para todo el mundo cristiano, ¿cierto? Pero para eso tenían que caminar. ¿En qué? En sendas que él antes preparó de antemano, como dice por allá Efesios. Ellos fueron los primeros que tuvieron que caminar por esas sendas. Sendas de justicia, sendas de igualdad, de equidad, de santidad, pero una verdadera santidad, no esa cartel Santidad Jehová que aparece por ahí, no. Es un tipo de santidad mucho más elaborado. No es algo tan fácil como mirar un versículo nada más y poner, no, entrar en esa santificación. ¿Por qué? Porque ahí hay vida, ahí hay fuerza. Ahí tu palabra tiene fuerza en el mundo espiritual, cuando entras en esa santidad. No es tan solamente santidad a Jehová, o sin santidad nadie verá a Jehová. Nadie verá a Dios, te dicen mucho. No, es algo muchísimo más profundo. Por eso hay que deshacerse de todas esas cosas, esos principios que por ahí, ¿cierto?, limitan. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús le contestó, el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas, las sazones y los tiempos, dice por allá por nuestra querida Reina Valera. Las fechas y las horas. A ustedes no les corresponde saberlo, dijo. Y cuando el Señor te dice de que hay algo que no tenés que saberlo, no te preocupes, no lo tenés que saber, olvídate, porque eso Dios lo tiene bajo su jurisdicción, bajo su soberanía. No te va a afectar el no saberlo, no te va a afectar para nada. No tengas cuidado, ¿sí? Tal vez si Él revelara algunas cosas, sí nos perjudicaría, porque por ahí el hombre haría ciertas doctrinas, ¿cierto?, que en lugar de unir, dividiría. Porque hay cosas que por ahí el Señor necesita que esta comunidad cristiana a través de los tiempos, ¿cierto?, vaya teniendo un crecimiento a través de las generaciones en su espíritu, ¿cierto? Y ese es el tiempo de que esta comunidad cristiana ha entrado en una madurez. Entonces, pues, bueno, ahora sí se lo puedo dar. Ahora sí se lo puedo iluminar, porque lo van a poder sobrellevar, ¿cierto? Ahí va. Dice,
A ustedes no les corresponde saberlo. Estamos hablando de hace 2000 y algo años de atrás. Pero cuando el Espíritu Santo venga, ahí está. Pero cuando el Espíritu Santo venga, esta es la persona que vos tenés que consultar constantemente. Él va a estar viviendo dentro tuyo si es que vos decidís ser un seguidor del Señor, ¿cierto? A través del Señor, acá estoy. Espíritu Santo entra inmediatamente en tu vida, ¿cierto? Pidiéndole perdón al Señor, entra inmediatamente en tu vida y nunca más se va a ir. Es una persona que no es alguien que viene y te visita con mucho ven, Espíritu Santo, todos los días, ¿no? Llamándolo, como si él en algún momento se va. Él no se va. Él está ahí, Él permanece fiel, Él está que, por ejemplo, la Biblia te dice, estoy intercediendo, Él va a estar intercediendo con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir gemidos indecibles? Gemidos, ¿por qué son indecibles? Porque no se escuchan, ¿cierto? Porque no se escuchan con nuestro oído. Pero Él está intercediendo constantemente, tiene oraciones, ¿cierto? A través tuyo, a favor de esta tierra, a favor de tu vida personal, ¿cierto? Pero aparte de este espíritu, dice que Dios, Jesucristo, no es que está sentado vanidosamente, sino que Él está intercediendo también por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es una persona que tiene compasión, misericordia. Él sabe que somos débiles en muchas áreas. Dice que intercede con el Padre y tiene un hablar con el Padre muy virtuoso, muy poderoso. Y por eso es que hoy en día te puedo estar hablando yo, por ejemplo, porque el Señor tuvo paciencia en los tiempos, ¿cierto? Y hoy podemos hablar un poquito de estas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos. Poder, acordate esa palabra, poder, hay poder en tu vida. El poder más grande está potencialmente en tu vida. Es la dinamita de Dios, es la energía de Dios, ¿cierto? Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Acá está hablando de las cosas que abarcaba, no tan solamente en Jerusalén, no tan solamente en Samaria, sino que en todo el mundo Dios iba a ser un pueblo. Un pueblo. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Después de estar esos 40 días ahí con ellos y de hablar con ellos y decirle, miren, acá estoy. Yo les dije, bueno, cumplí. Resucité, chicos, acá estoy con ustedes. Ellos abrazaron con pasión hasta morir el Evangelio. Fue un tiempo de mucha persecución que ya después vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Y que es necesario que se sepa, es necesario que se oiga, es necesario que se hable, ¿sí? Y usted puede decir, qué bueno que pueda edificar a otro. No, acá me estoy edificando yo primeramente. Porque ese es el gran problema que hoy también hay de muchos sabios, que creen ser grandes edificadores, y sin Cristo no somos absolutamente nada. Podemos tener doctrina, leer libros, a mí me encanta leer libros, pero Cristo tiene que estar ahí actuando constantemente, dándonos vida para poder dar este mensaje, ¿cierto? Dice, después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Ellos fueron testigos de ese Cristo que se iba. Y de esa misma forma Dios nos va a llevar también
en el arrebatamiento, famoso arrebatamiento por allá, que se habló y se hizo tantas películas, ya vamos a entrar en esa. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto con ellos. ¿Cierto? 2 varones, 2 ángeles. ¿Sí? Y les dijeron, Galileos, ¿por qué quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. ¿Okay? De esta misma forma, de esta misma manera. ¿Sí? Así es, mi amigo. Eso le estaba diciendo a los israelitas. Pero cuando esa venida que ellos hablan, no es el arrebatamiento, ¿ok? Esa venida que ellos hablan se está refiriendo al milenio, ¿cierto? Cuando Él venga a ser rey. Ahí es donde Él va a traer todas las respuestas y las promesas que están en Salmos, que están en la Torá, ¿cierto? En los profetas. Todas las promesas ahí van a ser cumplidas sobre Israel, ¿ok? Y después de la gran tribulación, milenio, ahí van a ser cumplidas todas las promesas que le hizo a David, por ejemplo. Que eso ya después lo vamos. Pero te voy dando algunas cosas como para que vayas conformando tu forma de pensamiento a lo que vamos apuntando. Hacia un reino, hacia un rey. Y hacia una nación, hacia un pueblo, ¿cierto? Que Él está preparando. Él está preparando para ese regreso, ¿sí? Así que, amado, ya después seguiremos con esto. Les mando un gran saludo y bueno, que Dios les bendiga. Y Dios está interviniendo. Dios está interviniendo constantemente en tu vida, ¿sí? Y vos a través del Espíritu estás orando con gemidos indecibles. Tu Espíritu habla al Señor. Así que este es un tiempo de despertar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestra alma, ¿cierto? Y bueno, y empezar a cubrir toda tu familia, tu hogar, tu casa, ¿cierto? Y bueno, Dios te tiene que dar la fe en estos tiempos para sostenerte como viendo al invisible. Dice, como Moisés se sostuvo viendo al invisible. Amado, que Dios te bendiga, que tengas un gran día y que disfrutes con tu familia. Amén.